Me hacen favor de abrir sus Biblias en Salmos 37, versículo 4. Dice ahí la escritura, Salmos 37, 4. Yo quisiera pedirles que presten atención a la primera palabra y también del Salmo 34. Ahí cerquitas, están bien pegaditos. Dice el versículo 4 de 37, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate. Yo quiero hablarles hoy de nuestro gusto por ciertas cosas. Pero el libro de los Salmos habla de un deleite espiritual. Dice el Salmos 34, gustad y ved, 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Éxodo capítulo 12 dice, una de las experiencias más terribles y tristes de la historia de la humanidad es la esclavitud. Y dice Éxodo 12:40 que el pueblo de Israel, dice ahí, estuvo en Egipto por 430 años. Esos 430 años eran un tiempo suficiente para cambiar todo lo que ellos habían sido, porque habían sido ellos instruidos por la palabra de Dios, pero de repente pues fueron esclavizados, y 430 años hasta eso sobran para hacer que una persona cambie sus convicciones, para definir a una persona, aun si sea bueno o malo, no tiene importancia. 430 años, ni siquiera lo podemos imaginar, hermanos. Pero dice la escritura que el pueblo de Israel estaba en Egipto como esclavos. Entonces no es lo mismo estar en un lugar, en una condición normal de libertad, que estar en condición de esclavos. Y una esclavitud rigurosa, Deuteronomio capítulo 4, versículo 20, habla de la condición, dice la escritura, en la que los judíos eran esclavos, que describe ahí, pero a vosotros Jehová los tomó, dice, y los sacó del horno de hierro de Egipto. Esa es la descripción, un horno de hierro. Eso era un tiempo de esclavitud, horarios de trabajo terribles. Los judíos los trabajaron es fea la palabra, pero los trabajaron peor que burros, sudando sangre, y espantoso. Hay un autor que se llama Howard Boss, que escribe un libro de historia y habla de la esclavitud del pueblo de Israel, y lo dice así. Dice, por lo que sabemos, los judíos trabajaban bajo el calor de Egipto, normalmente a 43 grados centígrados. ¿A qué temperatura estamos ahora? Ay, Dios, no aguantamos este calor. Estamos a 26 grados ahorita. En los días peores de Oaxaca ahorita hemos tenido 32 grados. Allá guardaditos en la casa con un vasito de agua. Pero dice la historia de este hombre que los judíos estaban a 43 grados centígrados, sin sombreros, sin vestimenta, solamente tenían un delantal, de manera que se les cubría la parte del frente, pero se agachaban para levantar lodo, de manera que dice, el sol destruía primero sus riñones por la exposición que ellos tenían. Y como estaban metiendo sus manos en el barro, entonces sus manos, estoy leyendo lo que dice el historiador Howard Boss, sus manos se rajaban por causa de ese trabajo. Los judíos no tenían el derecho de ir a beber agua al deseo que tenían, sino que a la hora que al capataz se le ocurría, el capataz venía y les daba agua. De hecho, algunos de ellos que se conmovían porque eran seres humanos también los judíos y le daban agua a un esclavo, otro capataz venía y lo ejecutaba. Así que resultó que muchos judíos murieron por deshidratación e insolación y cualquier cosa relacionada con el terrible calor que experimentaban. Esto es lo que los judíos pasaron durante 430 años. Pero ahora, ya vemos en el libro del Éxodo,
al pueblo de Israel libres de todo aquello. Ya Dios vino y los tomó, quitó el látigo, quitó a los capataces y les permitió salir todo el dolor, que el ataque en sus cuerpos, todo se acabó, estaban libres. Ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál sería su actitud si usted estuviera siendo librado de una situación como estas? ¿Qué haría? ¿Qué pensaría respecto del pasado? Pues seguramente estaría emocionado, ¿no? Ya salí de esto, bendito sea Dios, nunca más voy a regresar. Mis abuelos estuvieron presos, mis padres, mis amigos, personas que ya murieron y ahora yo estoy libre. Y se fueron, dice la escritura, que salieron y sacaron panderos y empezaron a bailar y gozosos. Pero ¿sabe cuánto duró eso? Días. A los poquitos días la emoción se les desvaneció. Y el pueblo de Israel se caracterizó por algo que nosotros juzgamos muy duramente, por la queja. Entonces el pueblo de Israel todo el tiempo estaba quejándose. Qué difícil es estar en el desierto, qué difícil es ser libre y estar aquí donde Dios nos trajo. Cuando ellos tenían que pensar, si Dios hizo maravillas extraordinarias para sacarnos y ahora ya estamos libres, ¿qué hará ahora que nos lleva rumbo a Canaán, la tierra que nos prometió? Seguramente tiene cosas extraordinarias. Pues sí, pero eso sin embargo no fue suficiente y la emoción de ellos se acabó. Vamos a pasarla al año 1900 y algo o 2000 y algo, según sea su caso. ¿Recuerda usted cuando usted fue salvo? ¿Cómo fueron los primeros días en que usted conoció a Cristo Jesús? Pues fueron días, en mi experiencia, días muy bonitos. Yo sentía, de verdad creía que podía tocar el cielo. Yo creí que había conocido a las personas más maravillosas de la tierra. Entre estos, mis líderes y mis hermanos, algunos de ellos todavía los conservo, como don Raúl Ramírez, de hace años que nos conocemos. Pero de repente empezamos a ver ciertas realidades de la vida cristiana que hacen que nuestro entusiasmo por la vida en Cristo venga a menos. Por eso le decía que quizás no deberíamos ser tan duros con los judíos, porque yo le preguntaría, ¿hay algo? Vamos a entrecomillar esto. ¿Hay algo de la vida de Egipto, que sería su vida antes de conocer a Cristo, que le hace a usted añorar esa vida pasada? ¿Hay una persona o alguna cosa que le provoca nostalgia de esa vida vieja que tenía y que de repente dice, ay Dios mío, esa vida quizás no era tan mala? ¿Qué sucedió en la mente de los judíos que, habiendo estado todos los días bajo ese castigo terrible, que uno pensaría que jamás lo desearían, qué pasó en sus mentes que volvieron a pensar que eso sería agradable? Bueno, ¿qué pasó con nosotros? Yo le voy a decir que conocí al Señor Jesucristo en el año de 1983 y para 1986 estaba en el seminario. Y yo recuerdo del seminario días preciosos. Casi siempre recuerdo haber ido a tocar la guitarra, haberme encerrado en un lugar que le llamábamos la capilla para leer y disfrutar eso. Al grado que después de un tiempo yo he pensado, sería bueno regresar al seminario. Realmente sería una bonita experiencia. Pero cuando ubico mis sentidos, me acuerdo que yo viví en el seminario días espantosos, que llegué a creer que en realidad no quería nada que ver con el ministerio, porque era espantoso. Pero ¿qué pasó? Que los días transcurren y de repente nosotros empezamos a olvidar todo eso duro y empezamos a añorar lo pasado. De hecho, en la vida sucede así. Nosotros vivimos nuestra juventud
Y la juventud es, desde mi punto de vista, extraordinaria, pero los jóvenes piensan que es espantosa, porque no puede usted ir a donde quiere, porque no tiene el derecho de ir sin pedir permiso a alguien. Así que cuando se casan dicen: ¡wow! Finalmente no le tengo que pedir permiso a nadie. Y su señora se voltea a verlo, ¿no? Y dice: ¿y a dónde crees que vas? ¿Saben? Cuando nos damos cuenta que la vida tiene responsabilidades y responsabilidades muy grandes, entonces es que empezamos a pensar: me gustaría ser joven, me gustaría regresar otra vez a esos días de no tener responsabilidades. Esto pasó con el pueblo de Israel. Números capítulo 11, versículo 5. Empezaron a sentir nostalgia y dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, quiere decir de gratis, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Dice: nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Qué pasó en sus mentes? Probablemente ellos pensarían: pues sí, teníamos tiempos difíciles allá, pero por lo menos no teníamos la zozobra de morirnos de hambre. Y entonces hay veces que nosotros pensamos igual de la vida pasada, ¿verdad? Vamos a regresar a esa vida. Esa vida, después de todo, no era tan espantosa. Es cierto que tenía sus bemoles y todo, pero ¿cómo nos gustaría tener un collage, ¿verdad? Un poquito de esa vida y un poquito de la vida nueva en Cristo. Es más, nos gustaría solamente tener la seguridad de que vamos a ir a la presencia de Dios, pero poder vivir conforme a todo lo que vivíamos antes. Y entonces podemos empezar a pensar que la libertad en Cristo quizás no es tan buena, porque tenemos esos recuerdos. Quiero preguntarle a usted: ¿qué es eso? Porque el problema no es que estemos hablando de algo profundamente hipotético. El problema es que estamos hablando de algo profundamente real. ¿Qué es eso que le hace a usted añorar la vida vieja? ¿Qué es eso que le hace pensar que sí era bueno estar allá atrás? Ahora, ¿por qué se atreve a decirlo? ¿Por qué se atreve a decirlo tan enfáticamente que eso ni siquiera cabe como una posibilidad, sino como algo cierto? Bueno, empezamos leyendo el libro de los Salmos. ¿Y cuál fue el mandato del Señor? Deleítate en el Señor. Gustad y ved que es bueno Jehová. Así que pensemos en lo bueno. Dije desde el principio que la mejor ilustración es la comida, porque los judíos hablaban de comida. En lo personal, a mí nadie me obliga, nadie, absolutamente nadie, a ir a comer una rica tlayuda todas las noches. Nadie me obliga. Voy gustoso. Vieran ustedes que yo no soporto el humo, hermanos, excepto que el humo de las tlayudas. Me voy y me siento allá y no le hace que sopla la señora y me llena de ceniza, pero me gusta estar allá. Entonces tenemos que tomar el símil y traerlo a la vida cristiana. Deleítese en el Señor, gustad y ved que Jehová es, ¿qué dice? Bueno. Gustad y ved que es bueno Jehová. Miramos nosotros a la iglesia, y la iglesia se encuentra en una dimensión de hacer las cosas espirituales, casi todas en el ámbito de una conciencia que sería correcta, o por lo menos medianamente correcta, en el ámbito de la responsabilidad. Es decir, este domingo vamos a levantarnos y vamos a ir a la iglesia temprano. Ay, Dios, otra vez domingo. ¿Cómo quisiera que todos los días fueran sábado? El viernes, por eso dicen la gente, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿El puerco? Lo sabe. Entonces ya el viernes dice: mañana a levantarse como queremos, es un placer tremendo disfrutar. Pero nosotros tomamos la
la vida cristiana bajo ese ámbito de responsabilidad, sin que sea, como dije, absolutamente incorrecto, pero sin ser completamente correcto. ¿Cuántos de ustedes vinieron con un deleite a la casa del Señor, con una sensación de expectativa, con, híjole, me voy a encontrar con los hermanos y voy a pasarla muy padre? O le dijo a la familia, ahorita apenas creo que a las 12 ya estamos libres, y nos vemos en tal lado para ir a celebrar a mamá. Ya sabes que estamos de fandango porque mamá, como les dije, se toman todo el mes. Oh, cómo me gustaría ser como el niño Samuel, que llegó a la casa del Señor y se quedó a vivir de tanto placer que tenía de estar en la casa de Dios. Es más, ustedes, hermanos, que sin ser psicólogos ni nada, pero que tienen un ojo clínico, yo les quiero pedir que miren la cara del que está a su lado y dígame si tiene cara de obligación o cara de deleite. ¿De qué le ve? Es importante que observemos esto. Aquellas cosas de la vida vieja no necesariamente tienen que ser profundamente pecaminosas, porque de hecho dice la Escritura que estos hermanos lo que anhelaban era comer pepinos, melones, cebollas, ajos. ¿Es malo eso? No, no es malo. No es malo que nosotros tengamos placeres y que deseemos satisfacer esos placeres. Lo malo es cuando estos placeres nosotros creemos que son mayores que el placer de Dios. Si usted viniera a la casa del Señor gozoso, feliz, disfrutando, y no estoy hablando de un domingo, estoy hablando de domingo tras domingo tras domingo, que no vamos a hablar ahora de grupos de café ni nada. Hablamos de domingo. ¿Por qué? Porque domingo está establecido como el día del Señor. Que usted esté gozoso domingo tras domingo con una expectación, de suerte que la gente sepa, estos personajes aman ir a la casa de Dios. Fuimos a un curso el día de ayer y se nos hizo una pregunta. Se la pregunto a usted, se la transmito. ¿Cómo nos conoce la gente? Nos conocen como los aleluyas, los evangélicos, los hermanos separados, los ¿qué más? Los come Biblias. Pero ¿saben que unas que no se atreven a decirnos? Los aburridos. Había un jovencito que vino a la iglesia y de repente lo encontramos en un negocio. Aparentemente eso se lo dijo a uno de nuestros hijos. Y le dijeron, ¿por qué no estás en la iglesia? Supimos que viniste mucho tiempo y de repente ya no venías. Y dijo él, así es, discúlpeme, la verdad es que me gusta la vida sin Cristo porque es muy divertida. Tengo un muy buen concepto de ustedes, son lindísimas personas, son preciosas personas, pero sus vidas son muy aburridas. Y entonces uno piensa, ¿qué concepto tienen de nosotros? ¿Por qué? Porque nos miran que caminamos en este ámbito de obligatoriedad y no de deleite. Ahora le decía, no está mal tener esos placeres. Ciertos deleites de la vida vieja no necesariamente son malos ahora. Ahora ciertos deleites, como por ejemplo pasar tiempo con los amigos o comer y comer, que le encanta al mexicano y mayormente al oaxaqueño, que nos gusta muchísimo, no es un delito. Siempre y cuando, vea usted el Salmo 63:3. Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Esta canción de David debería estar en nuestros labios todo el tiempo, gozosos de ser cristianos. Ahora fíjense, yo no estoy hablando que nosotros salgamos de la casa y empecemos a sonreír con medio mundo y hola vecino, gloria a Dios. No, sino de una felicidad natural de ser cristiano.
completamente natural, un deleite de estar en Cristo, saber que el camino que el Señor nos dictó, a pesar de que tiene ciertos bemoles, es mejor que lo que dejamos atrás. Hace unos 15 o 20 días me enteré yo que hay una señorita llamada Daniela Soto que fue nombrada mexicana la mejor chef del mundo y trabaja en Nueva York y dicen que cocina impresionante. Pero uno se haría la pregunta, ¿qué haría la señorita Daniela Soto allá en Egipto o librando camino de Egipto a Canaán? ¿Qué haría ella cuando el Señor le entregara en sus manos el maná? Porque dice la Escritura que el Señor le dio al pueblo de Israel solamente un alimento, que era el maná. ¿Cómo lo prepararía? Híjole, pues es que no hay, ¿qué es lo que no había que los judíos querían? No hay cebolla, no hay ajo, no hay puerros, no hay melones, no hay pescado. ¿Qué hay? Maná. ¿Y qué más? Maná al otro día. Y después, maná otra vez. Como es puro maná, entonces sería una buena idea adulterarlo, para que con esta adulteración tenga un poquito de semejanza con lo que comimos antes. Es como engañamos a los niños que comen soya, ¿no? Sabe a carne. A mí me han engañado varias veces. Yo creía verdaderamente que era carne. Pero en este caso, adulteremos esto con ciertas cosas del pasado para que no se nos haga tan aburrida la vida que tenemos ahora. Le voy a decir algo. La vida cristiana y el alimento, que no solamente hablamos de comida, sino alimento espiritual, requiere un cierto grado de costumbre, o diríamos de hábito, que tenemos que generar. Hay que empezar a comer y a probar y que se genere ese hábito dentro de nosotros. Le diré que yo tenía un hábito horrible. Me dijo mi yerno un día: pastor, toma usted su café con mucha azúcar. Y agradezco que se animó a decirme. Y voy a tener que cambiar eso. Pero hermanos, ¿cuántos se han propuesto cambiar algo en el ámbito de alimentos? Y nada más, no pasa nada. Así que voy a empezar a hacer un cambio. Y empecé a reducir la cantidad de azúcar, que desde mi punto de vista yo no consumía mucha azúcar, pero ahora mucho menos azúcar de lo normal. Es un acostumbrarse a algo y cuesta mucho. Pero ya últimamente, si les digo, recientemente estaba con mi hijo tomando un café y le dije: mira hijo, si nos tomamos el café sin azúcar, sin nada de azúcar, y comemos una rebanada de pastel, el pastel trae suficiente azúcar y se balancea. Y ya no le ponemos nada, porque todos estábamos comiendo las dos cosas, pastel y azúcar, o café con azúcar. Hay un acostumbramiento. ¿Es una palabra en español? Un hábito. Hay que generar un hábito. Pero ¿qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 5, versículo 14. Para los que son cristianos y los que han alcanzado la madurez, para estos es la comida sólida. Para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso, porque usted y yo tenemos que acostumbrarnos, no podemos negar que el maná solito el maná, podría ser aburrido si nosotros no hacemos el hábito de cambiar nuestros gustos. Pero requiere un esfuerzo. Es decir, no se va a desaparecer de por sí solo ese algo. No puedo ilustrar con algo en específico, porque ¿qué es ese algo que a usted lo ata a la vida pasada? Decía el hermano Netza a manera de broma que un niño le dijo, ¿verdad? Trajo su celular y le dijo:
aquí mi papá trae una bonita canción cristiana. Quiero que la escuche, hermano Netza. Solo que tenga cuidado porque está después de las de Shakira. Y el hermano Netza pensó que era broma, pero viéndolo era verdad. Entonces, encontrando ese coqueteo con lo viejo, pues difícilmente vamos a lograr el deleite en la vida cristiana. Es lo que le digo, vamos a tomar el pan de Dios y vamos a adulterarlo con un poquito del pasado para ver si sabe. Este hecho de que el Señor dio el maná al pueblo de Israel tiene una relación con Cristo Jesús. Cristo Jesús es singular y quiere que lo sigamos solamente a Él. Yo sé que es más fácil cuando usted dice, oiga, es que quiero novio, ¿a quién se le pide? A San Antonio. Y dice, en cambio en la iglesia le dicen, ¿quiere comida? ¿A quién le pido? A Cristo. Y quiero trabajo, ¿a quién le pido? A Cristo. Pero dice, pero allá hay un chorro, aquí capaz que atienden mejor. Novio a San Antonio, lluvia a Tlaloc. ¿O no es ese el que da la lluvia, no? Pero vino el Señor Jesús, Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 32, y les dijo, de cierto les digo, ¿no les dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre, ahora, ¿qué es el pan del cielo? Es el maná. Mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Es decir, Jesús es el maná. O al revés, el maná es un tipo de Jesús. Así que no les dio pues mi Padre el pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces el Señor nos dio a nuestro Señor Jesucristo con una singularidad preciosa, pero hay que aprender a descubrir su belleza. Dice en Números 11 que el Señor les dio maná. Ese maná lo describe ahí 11:17 de Números como una semilla de culantro. ¿Qué es eso? Bueno, el diccionario dice que es una hierba aromática de la región. Pero ¿por qué? Porque no era culantro, sino que era como semilla de culantro. Es que tenía ese saborcito. Éxodo capítulo 16, versículo 31, dice que eran como hojuelas de miel. ¿Cuál es su descripción correcta? Pues lo que dice la Biblia es comida del cielo. Si es comida del cielo, ¿por qué la rechazaban? Si es comida del cielo, ¿por qué nos cuesta tanto amarla y disfrutarla? Bueno, lo que sucede es que estamos en medio de una guerra por el cambio de gusto. ¿Sabe usted que cuando los bebés nacen, usted los puede programar para lo que usted quiera? Usted cree que los niños piden pasteles, pero no es cierto. Si usted ese niño desde chiquititito lo educa comiendo solamente cosas correctas, ese niño, su paladar se acostumbra. Entonces, toda la vida usted y yo somos presa de de un conflicto de dos reinos. Satanás intenta meter sus gustos en la vida de usted. Y Dios intenta meter sus gustos en nuestra vida. Todo el tiempo está los dos reinos peleando por quién de ellos va a lograr influenciarnos mejor. ¿Qué nos gusta más? De hecho, miren, alguna vez Cinépolis hizo un experimento de llevar las películas a los pueblos. Dijeron, tenemos tanta misericordia, dijo Cinépolis, de los niños de los pueblos, que les vamos a llevar sus películas hasta allá, porque ellos no pueden venir a la ciudad. Y les llevaron, pusieron esa pantalla gigantesca, regalaron palomitas y refrescos, y los niños, ¿cómo creen que estaban, hermanos? Encantados, comiendo. Pero Cinépolis se fue. Y entonces los niños desearon algo que nunca antes deseaban.
Empezaron a bajar de la sierra, empezaron a escaparse de sus casas, porque tenían hambre de comer eso que de no haberle enseñado Cinépolis, los niños nunca lo habrían deseado. Vamos a ponerlo en la vida cristiana. Nuestros antepasados, los que fueron más estrictos, nos enseñaron que ciertas cosas simple y sencillamente no se hacían, punto. Pero decidimos adulterar el maná. Pongámosle un poquito de aquello que es del mundo para sentirnos más satisfechos. Y esta es una labor del diablo. Desde que nacemos, el enemigo está tratando de influenciarnos. Ahorita es mucho más notorio. Ahora el diablo está más descarado que antes. Todo el tiempo está haciendo cosas. Voy a atrapar a estos en este gusto. Y Dios dice: yo quiero atraparlos a ustedes en otro gusto. Quiero cambiar su paladar espiritual. Quisiera que ustedes, Romanos capítulo 16, 19 dice: quisiera que ustedes fueran sabios para el bien e ingenuos para el mal. Les voy a ser honesto. Hoy hay veces que yo no entiendo el sentido del humor de los jóvenes de la generación Z. No lo entiendo. Pues me considerarán burro, pero miro sus publicaciones, porque muchos de ellos son mis alumnos. Miro sus publicaciones y las miro 1, 2, 3 veces. Ay, Dios mío, Señor, yo nunca he considerado que soy tonto, pero por favor, ¿qué quieren decir? No entiendo lo que quieren decir. Y de repente me doy cuenta por los comentarios, pues fíjense hasta dónde va mi ignorancia, Tengo que leer los comentarios de otros para saber a qué se refieren. Y en los comentarios me doy cuenta que lo que escribieron es malo. Entonces, como es malo, nos conviene más quedarnos ignorantes acerca de esa suciedad, acerca de ese modo de comunicarse, acerca de esas palabras que utilizan. Nos conviene más quedarnos así. Regresemos, sin embargo, nuestro carrete por lo menos 20 años atrás. ¿Cuántas cosas creen que hemos aprendido nosotros como hijos de Dios que no necesitábamos aprender? Yo todavía recuerdo, pero cómo, no sé ni por qué tengo presente eso tanto en la mente, que fuimos a la ciudad de Monterrey hace muchos años, no sé cuántos hermanos, pero más de 20 años. Y que llegamos a un lugar, yo fui a ver una bocina y saliendo de ahí yo oí una noticia cuando dijeron que la Real Academia Española había aprobado ese día la palabra güey para introducirse en el vocabulario de nosotros como latinos sin considerarlo grosería. Ya estamos libres. ¿Se imaginan? ¿Sí está bien, hermanos? Ya ahora, como ya no es grosería, porque dice la Real Academia que ya no es grosería, don Raúl. Ahora podemos usarlo sin ningún problema. Quiero que sean, dice Pablo, sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. Y el Señor en su preciosa misericordia nos va dando poquito a poquito pequeñas porciones de bendición y disciplina junto para que lo podamos aceptar. Poquito a poquito el Señor va poniendo su mano disciplinaria sobre nuestras vidas, como llevándonos como los animalitos que no tienen, que les ponen esto porque no conocen dónde frenarse. ¿Cómo le llaman a eso? Cabestros, ¿no? Creo que le ponen de los caballos. El Señor nos va guiando para que lleguemos a un punto que dice el Salmo 34, que leímos al principio: gustad y ved que es bueno Jehová, y que es muy dichoso el hombre que en él confía. Al principio, la vida cristiana se batalla para entender este nuevo sabor, estos nuevos gustos, pero usted y yo tenemos que trabajar para que esos gustos se renueven o cambien en Cristo, para que podamos encontrar el deleite de la vida cristiana.
El deleite de la Biblia. A mí me gustaría que cada quien de nosotros, todos los que estamos aquí, podamos leer la Biblia, pero no por obligación, sino por gusto, por placer, por deleite. Que cantemos en la iglesia levantando las manos y moviéndonos, no importa cómo, porque casualmente no hay una instrucción bíblica al respecto que diga pasito tun tun, sí, el otro no. ¿Se acuerdan ustedes de un rey que dice la Biblia que salió y que empezó porque entonces usaban como faldas, ¿se acuerdan? Y que giró la falda y se le vieron los genitales. ¿Cómo se llamó el rey? David. Y dijo su esposa: como los más vulgares te has comportado. Y David, que era mecha corta, se volteó y le dijo: delante de mi rey que me escogió en lugar de tu padre, me he regocijado. Y pum, ¿y qué pasó? Esa mujer se quedó estéril. Así que viene y se expresa delante de Dios usted con toda libertad, todo lo que siente, pero por placer, porque usted quiere glorificar a Dios. Cambiar nuestros hábitos en muchos sentidos va a costar. Dice la Biblia que Daniel, obviamente en el libro de Daniel, fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia, conjunto con otros muchos. Pero dice ahí que entonces estos señores tomaron a los más jóvenes e iniciaron un proceso de transformación, diciendo: tenemos que sacar a Dios de sus vidas. Entre muchas cosas, la cultura y los alimentos. ¿Qué fue lo que la Biblia dice que empezó a hacer Nabucodonosor? Tiene que Daniel sentarse a mi mesa y comer la comida del rey. Ahora, la comida del rey estaba re buena, hermanos. Eran muchos puerros y cebollas y melones y todo eso. Pero ¿qué dijo Daniel? Dice la Biblia en el versículo 8 de capítulo 1: pero Daniel propuso en su corazón no. ¿Qué? Esa es la palabra. Ahora, ¿qué iba a comer? ¿Dice la Biblia que iba a comer arsénico? ¿Dice la Biblia que iba a comer veneno? Dice la Biblia que iba a comer vino y carnitas michoacanas y egipcias, cortes argentinos, churrascos, costillas del 7, todo lo bueno que hay de comida, todo eso había allá. Pero dice que Daniel dijo: no quiero contaminarme con la comida del rey, ni con el vino que él bebe. Por tanto, al jefe de los eunucos les dijo que no se le obligara a contaminarse. Es decir, el cambio de gusto, el paladar, cómo lo manejamos, tiene mucho que ver con todo esto. El ejercicio firme y coherente de decidir: yo sigo a Cristo. Y dijo el encargado de eso: mira, allá tú, porque si yo no te doy la comida del rey, van a estar todos debiluchos, no van a estar listos para las clases de cultura, para todo lo que tienen que tomar, y no van a servir. Dijo Daniel: pues pruébanos. Y lo probaron, y dice la escritura que finalmente Daniel salió más fuerte, mucho más fuerte que todos los otros muchachos que habían comido la comida del rey. Y a la larga resultó que no solamente fue bueno en cuanto a lo físico, pero Daniel llegó a ser una autoridad tremenda, espiritual y política en ese lugar, por causa de haber decidido aceptar los caminos de Dios. Ahora, otra vez, no estamos diciendo que los caminos de Dios en una primera instancia sean tan dulces como o tan fuertes para hablar de la penetración del olor, por ejemplo, del ajo y la cebolla de Egipto. El sabor es dulce, el sabor es un maná, pero lo que sí sabemos es que ajos y cebollas no son
leche y miel. Nunca lo han sido y nunca lo serán. Leche y miel es la promesa de Dios. Y nosotros la tendremos si estamos dispuestos a aceptar el trato de Dios. El Señor va a venir a nuestras vidas y va a esforzarse por cambiar nuestros conceptos. ¿Para qué? Para que eso abra la puerta a toda la dimensión de la vida cristiana, de suerte que la podamos ver más allá del ámbito de la obligación. Soy cristiano y me da mucho gusto compartírselos. ¿Se imagina estas palabras en su trabajo? Estoy feliz, encantado. Correcto, entonces te excluimos del convivio del Día de las Madres. Y usted dice, preferible porque no me quiero ir a contaminar. No solo de la comida, del ambiente, de las palabras, de todo lo que existe allá. Prefiero mantenerme limpio para mi Señor Jesucristo. Le decía, dos pelean por nosotros. Dos influencias están trabajando todos los días para convencernos. Saben, hace tiempo un hermano había hecho un ejercicio en una mesita como este tamaño, diciendo quién creen que va a ganar en esa batalla. Una persona se subió y una persona estaba abajo. Entonces el que estaba arriba representa el reino de los cielos. Y le dijo, voy a jalarte con la mano a subirte a la fuerza a esa mesa. Y lo jalaba y pues el otro nada más con su propio peso ya no lo lograban vencer. Vamos a hacerlo al revés ahora. Ahora usted va a jalar al otro. Tráigalo al piso a la fuerza. ¿Y cuánto creen que batalló? Nada. Así que nosotros nos encontramos en esta lucha. Sin embargo, el lugar que Dios creó para nosotros, Evangelio según San Juan capítulo 14, dice, en la casa de mi Padre. Colosenses dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Ya no se preocupen más por esto. Ustedes no son, Juan capítulo 17, no son de este mundo. Están en este mundo, pero no son de este mundo. El lugar de ustedes es el cielo. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar al Espíritu Santo en este proceso de transformar nuestras vidas? Subamos un peldaño. Pongamos nuestra parte. Deleitémonos a sí mismo en Jehová. Y cuando nos deleitemos, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo quisiera preguntarles, cada vez que nosotros pasamos por una aflicción, ¿cuántos de nosotros no hemos venido delante del Señor en oración, suplicando, Señor, por favor, bendícenos, danos una respuesta? Pero tomamos un tiempecito de oración y ya. Y se nos olvida. A veces es tan poco el ejercicio de oración que ya ni hablemos de terceras personas, por nosotros mismos no oramos. ¿Por qué? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que encontrar el deleite de buscar el rostro de Dios, el deleite de venir a su casa. Qué hermoso debería ser esto, que vengamos a la casa del Señor ansiosos por llegar. Bueno, eso es un asunto que tendrá cada quien de nosotros que tratarlo con Dios. Lo que le puedo decir es que usted y yo tenemos que dejarnos dóciles al trato de Dios. El trato de Dios por su palabra, porque Él, dice Filipenses capítulo 1, está tratando de completar todos los días la obra que Él un día empezó. Así que dice el apóstol Pablo, estoy persuadido de esto, que el que la comenzó, la terminará. Si de Dios depende, Él va a completar en nosotros hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero no depende solamente de Dios.
El Señor, a través de su Espíritu Santo, está con nosotros diciéndonos, miren, dedique tiempo a las cosas de Dios. Y usted dice, es que hace mucho calor, tengo ganas de ir al mercado a tomarme una nieve. Y no se da cuenta que la nieve estaba allí ¿desde a qué hora está ahí? Como desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, la nieve en el mercado. Pero usted quiere ir a las 8 en jueves y ni siquiera se da cuenta. No, quiere ir a las 10 en domingo. Y aunque podría ir saliendo a las 3 de la tarde y sentar, no, pero no sé qué siente que a las 10 sabe mejor. Y no se da cuenta que el enemigo está trabajando su vida, alejándolo. Dice, estoy muy cansado para orar, para ir a los martes de oración, estoy muy cansado. Y uno pensaría, bueno, se va a quedar a dormir el hermano, ¿verdad? Pero no, se pone a ver una película. Y esa película, ahí salen cosas que no debería mirar y su mente se está llenando y llenando. Cuando menos se da cuenta ya llegaron los que fueron a la oración, todos santificados, y él se perdió la oportunidad de buscar a Dios. Sea dócil al obrar de Dios. El Señor está trabajando con nosotros todos los días. Deleítese en el Señor. Gustad y ved que es bueno Jehová y que usted puede ser muy dichoso si confía en Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Padre Santísimo,